No dejaron que el barco imperial se acercara tanto que sus balas le pudieran alcanzar. A veces se alejaban hasta el horizonte, de modo que casi no se les distinguía. Luego se detenían, como si no pudieran seguir avanzando, hasta que el barco imperial casi les alcanzaba. «¿Por qué estas maniobras? ¿Por qué no huyen?» «No lo sé», gruñó Lucas, empujando su gorra hasta el cogote. «Este asunto no me acaba de gustar. Tengo la desagradable sensación de que nos preparan una trampa». Y había supuesto bien. Cuando ya habían perseguido durante 1 hora al barco pirata que con increíble habilidad le seguía el juego, el cielo se empezó a encapotar con negras nubes. En pocos minutos, el aspecto del mar cambió completamente. Empezó a soplar un viento fuerte que silbó contra las velas. Las olas comenzaron a levantarse más y más, y oscureció. «¡Nos han metido en el centro de un tifón!», le gritó Lucas al capitán y sujetó su gorra. «Sí», dijo el capitán, «por esta vez abandonaremos el campo, y lo más rápidamente que podamos volveremos hacia atrás». «Enhorabuena», respondió Lucas. «Virad», ordenó el capitán con voz de trueno, «damos la vuelta». Pero si creían que los 13 salvajes les iban a dejar volver tan fácilmente, se equivocaban. Había llegado el momento que los piratas habían esperado. A una gran velocidad se dirigieron hacia el barco imperial y le cortaron la retirada. «¡Ya os enseñaremos, pandilla!», exclamó furioso el capitán. «¡Cañones de estribor! ¡Una salva! ¡Fuego!». Por encima del mar se volvió a oír el estampido de 10 cañonazos. Esta vez las balas no erraron el blanco. ¿Pero qué sucedía? En lugar de penetrar en el barco pirata, las balas rebotaban sobre la quilla y volvían hacia atrás hasta caer sobre la cubierta del barco imperial. «¡Demonios!», gruñó Lucas. «¡Su barco está blindado!». Entre los silbidos del viento se oían las carcajadas de los piratas y su canción. «Amaban el oro, el vino y el mar, jo, 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 con un barril de ron, pero al fin el demonio los fue a buscar, jo, 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 con un barril de ron». «Ahora mismo os irá a buscar», gritó el capitán y ordenó. «¡Fuego!». Todo se llenó de humo y las balas que volvían caían una tras otra en la cubierta del barco imperial. «¡No disparéis!», exclamó Lucas. «¿No ve usted, capitán, que nuestros disparos no sirven para nada?». «¿Qué hacemos entonces?», tronó el capitán en medio del estruendo. «Tenemos que intentar escapar», respondió Lucas. Era fácil decirlo. Los piratas abrieron fuego en aquel mismo momento. Una salva tras otra cayeron sobre la cubierta de nuestro barco. Los 13 salvajes estaban tan pronto a la derecha como a la izquierda y seguían haciendo fuego sin interrupción. Se les oía cantar. «Jo, jo, jo, con un barril de ron». De pronto el viento que chocaba silbando contra las velas empezó a cambiar de dirección. A veces venía del sur, a veces del norte, del este, del oeste. Las velas de seda azul colgaban de las vergas hechas jirones. «¡El tifón!», le gritó Lucas al capitán. «¡Ya está aquí!». Sí, allí estaba el tifón. Un rayo azul cayó del cielo y dio en el palo mayor del barco imperial, que empezó a arder. Sonó un trueno ensordecedor. Olas de la altura de una casa se lanzaron sobre el barco. Los relámpagos surcaban ininterrumpidamente el cielo negro como la pez y el ruido de los truenos se oía sin cesar. Pronto empezó a caer una lluvia espesa que cubrió el mar de espuma, de tal forma que parecía leche hirviendo. Pero fue una suerte, si de suerte se puede hablar en una situación tan desesperada, porque el agua que caía apagó el fuego. Los 2 barcos, el azul y el de las velas rojo sangre, bailaban de aquí para allá sobre el blanco mar bajo el cielo negro. El tifón parecía no tener nada que ver con el barco pirata. Este bailaba y saltaba como un delfín sobre las olas espumeantes, tan pronto estaba aquí como allá, y en medio del estruendo del mar embravecido se oía una y otra vez la canción de los 13 salvajes. «13 hombres sentados en un ataúd, jo, 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 con un barril de ron, bebieron 3 días vino a su salud, jo, jo, jo».
y dispararon otra salva contra el barco imperial que se había convertido en un miserable buque medio destrozado. Poco a poco se fue haciendo pedazos que salían despedidos por el aire. El primer hombre de la tripulación que cayó por encima de la borda fue el timonel. Lo arrastró una ola, alta como una torre, que se lanzó rugiendo sobre el barco. Solo tuvo tiempo de agarrarse a una plancha de madera y asirse a ella para no hundirse. El barco sin timón iba a la deriva, abandonado sin remedio a la furia de la tempestad, y crujía lastimosamente. Lucas tenía cogido a Jim por la cintura y se agarraba con toda su fuerza al palo mayor medio quemado. «No podemos hacer nada, Jim», sollozó. «Tendremos que esperar a que esos salvajes nos aborden». La lluvia cesó repentinamente y él también se interrumpió. Los piratas pararon el fuego y se acercaron. Su barco bailaba sobre las olas al costado del otro. Con largos palos provistos de un gancho de hierro en la extremidad, acercaron los dos buques, y aquellas figuras misteriosas y temerarias saltaron con los sables desenvainados, lanzando exclamaciones y gritos. Cada uno de ellos era tan parecido al otro que era imposible distinguirlos. «¡Rápido, Jim!», exclamó Lucas. «¡Vamos a buscar a Molly!». Y diciendo esto se lanzó a la lucha. Se abría paso con una barra de hierro que había encontrado. Jim le seguía. Pronto llegaron junto a la pequeña locomotora. Lucas arrebató el sable a uno de los piratas, le cogió por el cogote y le tiró por la escalerilla a la bodega del barco pirata. Luego, con unos cuantos sablazos, cortó la cuerda que ataba a Molly y con Jim la empujó por un hueco de la destrozada barandilla hasta el barco imperial que seguía junto al barco pirata. Cuando los piratas les descubrieron, empezaron a echar pez ardiendo sobre la cubierta del barco imperial. Casi toda se apagó con el agua que había, pero parte de ella cayó en la bodega donde había estado escondida Lizzie. Pronto empezaron a salir densas nubes de humo. En realidad, los marineros eran más que los piratas, pero muchos habían caído al mar o habían sido lanzados por la borda, y aunque hubiesen sido 100 veces más numerosos, de nada les hubiese servido. Con unos hombres gigantescos que tenían la fuerza de un oso y que parecían no conocer el miedo, no hubiesen conseguido nada. Los que luchaban desesperadamente eran cada vez menos. Los apresaban uno tras otro, los ataban y se los llevaban al barco pirata. Pimpón despertó de su sueño al empezar el tifón. Era muy pequeño y no podía ayudar a sus amigos, y se tuvo que conformar con asistir en silencio a la terrible derrota. Al último que vio luchar como un león fue a Lucas. Pero cuando 7 gigantes se le echaron encima, se vio obligado a entregarse. Le ataron también y le trasladaron como a los otros al barco pirata, donde por una escotilla le tiraron a una habitación completamente oscura. ¿Dónde estaba Jim? Sin que nadie le viera, se había subido al último mástil que quedaba en pie en el barco imperial. Pero las llamas que llegaban desde abajo empezaron a prender en los jirones de las velas. La humareda envolvió al muchacho y éste empezó a ahogarse. Las llamas se acercaban más y más. No tenía elección. En el momento en que los dos barcos se abordaron, con un salto peligrosísimo, pasó a la arboladura del barco pirata. Quedó colgado entre las velas de color rojo sangre y se agarró lo más fuerte que pudo. Vio cómo los piratas registraban de arriba a abajo el barco imperial, cómo cogían a Lizzie y la metían en su barco con los demás prisioneros, y también cómo cargaban con las armas, las municiones y los objetos de valor que encontraban y se las llevaban. Cuando hubieron terminado, colocaron una carga de dinamita en la bodega. Encendieron una mecha muy larga. Volvieron a toda prisa a su barco y se alejaron rápidamente. Cuando estaban a 100 metros de distancia, en el barco imperial se produjo una tremenda explosión. El barco se partió por la mitad y las dos partes se hundieron en el mar. Durante un momento Jim vio brillar la caldera de la pequeña locomotora. Luego ésta también desapareció bajo las olas. «Molly», sollozó Jim muy bajo, y 2 lágrimas muy gruesas le resbalaron por las negras mejillas. Por el agua flotaban algunos maderos y tablas, y algo más lejos,
descubrió una pequeña barrica sobre la que había una sombrilla de colores abierta. Jim no podía imaginar que allí dentro estaba Ping-Pong. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final del capítulo 22. Hasta mañana.